Para la lluvia y vientos de hasta 100 kilómetros por hora va a azotar al sur de nuestro país. Las condiciones previstas podrían generar diversos impactos en infraestructura, transporte y también en la red eléctrica. Ahora, ¿en qué tenemos que prepararnos? Estamos con Michel Delerve, consultor en gestión de emergencias, para hablar de este tema. ¿Cómo está? Hola. Hola Michel, buen día. Oye, el pronóstico es preocupante, sobre todo de Biobío al sur, donde se estiman podrían caer montos cercanos a 100 milímetros, isoterma cero baja. Por lo tanto, esto indica que podría haber aumento, incremento de los caudales de ríos, que hay muchos allá. ¿Cómo lo ves tú? Yo esta mañana veía un despacho de mucho gusto. Desde el sur, desde Punta Arenas, y la verdad es que uno sentía en un momento dado que la periodista salía volando. Mira. O sea, así de simple. Afirmaban una reja, por lo tanto, efectivamente van a haber fuertes vientos, ya se presentaron en Punta Arenas, en Magallanes, pero eso va a seguir hacia el norte. Y por lo tanto, aquí yo creo que lo primero es señalar que afirmar es un tema clave. A veces nos olvidamos, pero tenemos muchos elementos que son decorativos. Está desde las antenas, incluso de televisión, una serie de elementos que es clave afirmar. Y lo segundo es afirmar también otros elementos que no son parte de la estructura de una casa, por ejemplo, incluso las canaletas. Pero entre otras cosas también pensar, por ejemplo, en la preparación. Todavía hay algún tiempo para ciertas zonas del sur donde básicamente esperamos que empiece a llover ya y a incrementarse durante la tarde. Por ejemplo, limpiar las canaletas, recoger las hojas. ¿Ya? Nunca nos olvidemos que hay que recoger y embolsar las hojas. Muchas veces tenemos la costumbre de que las barremos, las dejamos en un montoncito. Y el problema se traslada a otra parte al final. Exactamente. Sí. Y eso significa que muchas veces, sobre todo, obviamente en la zona urbana, donde tenemos el sumidero con agua lluvia, basta una capita de hojas, prácticamente lo que vendría a ser una capa como si uno pusiera una bolsa plástica sobre el sumidero, para que eso simplemente quede prácticamente impermeabilizado, y eso implica que sube en la esquina, eso sube al paradero de micro y muchas veces termina subiendo a la casa, mojando a las personas, pasan los autos más rápido. Entonces, hay una serie de elementos donde tenemos que aprender a prepararnos, pero también a saber cómo actuar durante una situación de estas características, que a veces no requiere ser extrema para que, por ejemplo, una esquina se inunde. Pero lo que tú señalas, Gonzalo, es que efectivamente hoy día estamos, durante hoy día, mañana y probablemente la madrugada del sábado, con una situación que podría generar bastante problemas en ciertas zonas del sur de Chile y centro-sur. Bueno, estabas dando el ejemplo de Punta Arenas, que si bien sabemos que ellos están acostumbrados a las rachas de viento, por así decirlo, pero ya se ha registrado la caída de un árbol, cortes de electricidad, entre otras cosas. Entonces ya se están notando los distintos estragos. Pero quería preguntarte también cómo ves la preparación que generan el gobierno, los municipios, porque lamentablemente sabemos que se vienen fuertes lluvias también. Siempre vemos el desborde de canales, por ejemplo, y unas que se repiten constantemente. ¿Cómo ves también la preparación que tienen las mismas autoridades para tratar de despejar y evitar que se sigan reiterando estos hechos? Yo diría que hay dos elementos que a mí siempre me han llamado la atención. Tres. Uno, que solemos tener una cultura, porque esto va más allá incluso de la autoridad de turno. Claro. Que funciona sobre el daño, ¿ya? O funciona cuando ya el tema es inminente. En segundo lugar, tiene que ver con que muchas veces nos faltan obras de mitigación, que algunas son previas y que tiene que ver con infraestructura, con equipamiento, etcétera, y que otras que son durante, como tú muy bien señalas, la limpieza de canales, incluso lo que es limpiar las calles, por ejemplo. Claro. Recoger elementos como basura, como por ejemplo la limpieza de las quebradas. ¿Ya? Son elementos que no podemos dejar a última hora y que tiene que ser algo bastante permanente. Y en tercer lugar, creo que a mí hay un tema que siempre me ha preocupado, que desde el punto de vista política pública, yo no veo un tema comunicacional permanente que vincule a la comunidad con los esfuerzos públicos. Lo resumiría en el qué hacer en caso de. Nosotros estamos hablando de varias recomendaciones y probablemente vamos a hablar de más recomendaciones. Estas no deberían ser campañas, lo que estamos hablando, no deberían ser campañas permanentes, tal como yo me imagino, por ejemplo, como fue en la pandemia. En la pandemia hubo un cambio, pero que no puede ser puntual. ¿Se acuerdan la cantidad de publicidad, de comentarios, de intervenciones que habían respecto de cómo usar la mascarilla, claro, cuándo usarla, ventilar los espacios? Bueno, todo ese tipo de elementos asociados a este tipo de eventos hidrometeorológicos extremos, por ejemplo,
deberían ser prácticamente todo el año dependiendo de la estación y no solamente el día antes. Es como que básicamente nosotros tenemos dos alternativas. O salimos a trotar 3 veces por semana o tratamos de salir a trotar el día antes de la lluvia. Si salimos a trotar el día antes de la lluvia, no te digo cómo quedaríamos todos nosotros. Pero Michelle, el otro día una propuesta que me pareció bien interesante y me gustaría saber tu opinión. Sabemos que en distintas zonas de nuestro país tenemos estos carteles, ¿no? Si es que llega a haber un movimiento telúrico, cuáles son las zonas de seguridad, cosas así. Y hay una propuesta que decía, por ejemplo, en estos canales donde cuando hay lluvia se genera un desborde y cosas así, que eventualmente debería haber señalética ahí, como mantener limpio esta zona de desborde, distintas comunicaciones así también en el mismo sector para que, porque sabemos, por ejemplo, en el canal Santa Marta, llega mucha basura ahí también. Ahora ya se solucionó de cierta forma ese problema, pero que en esos sectores exista también una campaña comunicacional señalando como, hey, mantenga limpio esta zona de desborde. ¿Cómo ves tú si eventualmente funcionan esos carteles de Yo esta creo que zona sí, efectiva? yo creo que a ver, mira, cuando nosotros vamos a una multitienda, cuando vamos a una tienda de artículos de hogar, por ejemplo, la señalización está en todos lados. Es cierto que nosotros probablemente si vamos muchas veces a esa tienda, ya hemos visto tantas veces la señalización que sabemos cómo llegar. Claro. Es el mismo principio. Si nosotros tenemos una señalización que es permanente, la verdad es que eso lo que está haciendo es repetir el mensaje. Y al repetir el mensaje está en lo consciente y lo inconsciente, Claro. recordándonos permanentemente. Y eso vincula, eso además involucra. Yo creo que es clave. No solamente lo llevaría a aquellos cauces que tienen algún tipo de flujo de agua, por ejemplo, permanente, como podría ser un río, como podría ser eventualmente quebradas que se activan habitualmente, sino que también lo llevaría a aquellos lugares en los cuales son cauces, pero que por alguna razón, el tema meteorológico, no ha circulado agua por muchísimo tiempo, pero también establecer, por ejemplo, el tema de la limpieza. Yo creo que eso además vincula y genera corresponsabilidad social. Nosotros no podemos pensar en que un municipio, sobre todo ojo, los rurales, que sabemos que nuestra estructura, mientras más aislado estás en un sistema centralizado de emergencia como el que tenemos, menos recursos llegan. Por lo tanto, se requiere más musculatura. Y esa musculatura está comunidad involucrada, organizada, entrenada, gobiernos o administraciones locales como los municipios, debidamente empoderados. Si no tienes lucas, básicamente lo que hay que poner es, ¿cierto?, mucha señalización, mucho involucramiento para aunar esfuerzos, porque básicamente ahí no solamente comunidad, municipio, también sector privado. Sí. Hay sectores rurales donde tienes empresas importantes y eso básicamente hace el vecindario. Entonces, hay una integración que se llama integración horizontal y eso es clave. Sí, bueno, sin duda eso suma, aunque, mira, yo he visto miles de carteles que dicen prohibido botar basura, multa 5 UTM o más, y la verdad es que hasta todo el fierro del letrero está lleno de basura. O sea, hoy día viene, de hecho, una nota, si no me equivoco fue en la tercera, que dice que de cada 10 puntos de acopio de basura, 9 son ilegales. Y bueno, ¿quién fiscaliza? Yo creo que nadie. Ahora, mira, ¿sabes lo que quiero ir? Yo creo que los sistemas preventivos tienen que ir de la mano con los momentos que se viven en el mundo. Hoy día nosotros tenemos una estupenda digitalización. Chile es uno de los países con más musculatura, al menos dentro de nuestro continente, en términos de despliegue tecnológico, de acceso a telefonía del más alto nivel, a diferencia de vecinos que no tienen acceso a estos aparatos. Ha funcionado muy bien la alerta SAE. Yo no sé si se ha estudiado o se ha contemplado la discusión, te lo pregunto, pero me llama la atención por qué la alerta SAE, que ya está aprobada, que se ha activado, que funciona, no se utiliza también como un medio preventivo. Mira, tal vez sin el sonido enloquecedor de cuando hay que evacuar, pero a lo mejor utilizando el mismo sistema que ya funciona, con una señal un poquito más tenue, ¿sí? ¿Qué te avisa esto? Alerta meteorológica. Si estás en la región del Biobío, Araucanía, más al sur, que a esa gente le llega la alerta SAE y sepa por parte del Senapred de manera obligatoria que te llegue, que estés pendiente. Porque a veces descansan en los carteles, en los medios de comunicación,
en el Twitter, en el Instagram, Claro. no toda la gente está pendiente de eso. Pero si te llega una alerta, al menos un aviso, Te dice, ah, claro. mira, yo creo que todo el mundo sabría. ¿Se ha contemplado eso? El sistema ya existe. A ver, no nos olvidemos que el estándar que se utilizó para definir la señal digital de televisión, una de las razones era la compatibilidad con sistemas de alerta. Claro, que apareciera, así como en Que aparecía. Japón. Exactamente. Y la verdad es que ese es un sistema que es bastante antiguo. Cuando estamos hablando ya en tecnología de 5 o 10 años, es cosa de recordar qué celular teníamos, qué tipo de cámara tenía nuestro celular Claro. hace Sí, 5 pues. años o 10 años. Bueno, Ah, pero eso nunca se ha materializado. Pero yo creo que hoy día, que la gente está viendo cada vez menos tele, en serio, y ve más YouTube y ve otras cosas, ve el teléfono. ¿sí? Yo creo que, insisto, yo creo que la alerta SAE, que ha sido un éxito, también debería ocuparse en términos preventivos. Bueno, lo que estamos hablando en términos de televisión, de aparato de televisión, porque quiero decir que ya hoy día es aparato de televisión, es decir, hay aparatos de televisión que vienen compatibles con este tipo de alertas que se encienden, o sea, ya ni siquiera requieres tener el televisor encendido para que te llegue la alerta, o si tú estás viendo televisión, obviamente te va a aparecer, como dicen ustedes, ¿cierto? El GC abajo te va a aparecer una señalización. Independiente una señal. que estés viendo señal abierta, cable o plataformas. Independiente. Ya, No, claro. no nos olvidemos que hoy día además hay tema de señal por aire que también es digital. O sea, hay un tema que se hace a través de la digitalización, que permite la digitalización. Pero creo que ahí, Gonzalo, yo creo que hay un tema. Es que, y tiene que ver con cultura organizacional de nuestro sistema, la alerta SAE es una herramienta, pero cuando la visualizamos como una solución, creemos que ahí está todo. No. Y por lo tanto, pero digo, es no- una herramienta más. No sé si sea discutido o te hace sentido. Como una herramienta más, Sí, exactamente. pero sumarle no solamente a la evacuación o a la emergencia que está encima, que es inminente, un aviso preventivo cuando las cosas están a puertas, ¿no? Por ejemplo, a 24 horas del hecho. Porque meteorología emite alertas, Claro. Sí. pero las emite en el sitio, te llegará un tweet, Que nosotros después tenemos que replicar, pero sí. pero todavía muy dependiente de los Queda medios ahí. masivos, ¿no? Pero si te llega el teléfono, Es que yo estoy de acuerdo contigo. perdón, no tengo ni un interés creado, ni un tío que No, tiene no, alerta no, SAE, no. nada, solo pienso. Yo estoy de acuerdo contigo. Y lo que pasa en ese sentido es que cuando vemos esto como institucionalidad, como una solución y no como una herramienta, es como el fin. No comprendemos qué es el medio. Entonces, cuando uno lo ve como el medio, como una herramienta más, uno dice, a ver, pero no te olvides que esta herramienta nace y por bastante tiempo estuvo dedicada exclusivamente a la alerta tsunami. Claro. Y después, después del 2017, dijeron, ¿por qué no la ocupamos para evacuación de incendios forestales? Lo cual desde el punto de vista técnico ya sonaba un poquito absurdo porque en realidad es alerta ante lo que sea. Podría ser, por ejemplo, ante una alerta, en otros países se hace, de una amenaza terrorista o de un evento hidrometeorológico, como podría ser hoy día. En este momento, por ejemplo, vamos a ver cómo Senapred levanta ciertas alertas amarillas, te fijas, respecto del evento en la zona Volcanes. centro-sur, volcanes. Claro. Bueno, eso perfectamente puede ir y puede ir a partir también de no solamente la alerta, sino que además entregar información a partir del uso de este canal, porque básicamente es un canal, es un medio de entregar información, de decir, voy a poner un ejemplo, tormentas eléctricas. Nosotros no estamos educados para las tormentas eléctricas en términos de que el rayo caiga a tierra. Por lo tanto, no sabemos qué hacer. Tornados, hemos tenido tornados. Bueno, ese tipo de cosas debería ser y llegar, pero además decir qué tienes que hacer en caso de, o si tienes que hacer evacuación, hacia dónde. Todavía eso no lo hemos logrado, pero yo creo que ahí hay un tema. Es porque nuestras instituciones siguen asumiendo eso como una solución y no como una herramienta. Si es una herramienta, yo digo, a ver, ¿para cuántas cosas más me sirve esta herramienta? No solamente en el teléfono, también en el celular. Quiero señalarte que la tecnología que se ocupa para bloquear la señal de las radios, de la radio del auto, de la radio a pila, es de la década de los 90 y se sigue utilizando en países desarrollados para informar. Es decir, tienes lo que se llama redundancia. No puedes tener, cada uno de estos elementos no son una sola solución en sí. Claro, no se puede depender de uno. La solución está en la integración de todos estos elementos. Y eso yo creo que es clave porque la verdad es que, entre otras cosas, permite que la gente actúe de manera coherente
con lo que el Estado quiere que se haga en ese momento. Si eso no se logra, viene básicamente la actuación individual, por intuición, y cuando yo quiero que la gente vaya hacia tal lugar, la gente termina yendo hacia otro lugar, diciéndolo de manera simple. Creo que ahí hay un tema todavía que nos falta, y quiero reforzar un tema. Nosotros somos buenos para los rankings y muchas veces creo que bastante soberbios, pero en materia de telecomunicaciones, y aquí quiero que seamos bien realistas, no solamente con América Latina, cuando nosotros vamos a los países OCDE, Chile tiene un avance muy importante comparado. A veces estamos en la cola del OCDE. Aquí, en materia de telecomunicaciones y conectividad, no estamos en la cola del OCDE. Entonces, eso nos debería decir, la carretera está construida. Mira, lo único que no es OCDE en la telefonía son las baterías autónomas de las antenas. Sí. Porque se nos corta la luz y sonamos pistolas. Se cae igual el 5G, el 8G, no sirve para nada si la cuestión no tiene batería. Sí, claro, pero en ese sentido... Resiliencia. Bueno, y ahí, exactamente, las comunicaciones críticas tienen que ser resistentes, resilientes, redundantes, robustas, integradas, interoperables. Y eso es clave. Entonces, ahí hay un tema muy importante, pero además, si volvemos al tema de las antenas, quiero decir, hay otro tema, y que tiene que ver con que seguimos con resistencia en muchos lugares. No me preguntes por qué, porque tampoco tiene sentido común, de resistirnos a poner antenas. Pero queremos señal celular. Como que no hay una relación entre que para tener señal celular y tener más robustez y más resiliencia y también resistencia y redundancia, necesitamos tener antenas, porque sin antena no nos va a llegar la señal celular. Entonces, ahí hay un tema de conversación. Bueno, cualquier instalación. Perdón, lo último, ¿sabes? Sí. El tema de ampliar y hacer más fuerte la carretera eléctrica. Sí. O sea, los proyectos de tendido eléctrico, si tenemos permisología para todo, pasar una aprobación ambiental de un tendido de media o alta tensión, porque hay mucha oposición en circunstancias que todos necesitamos luz. Entonces, sí, ¿por dónde se transporta? Desgraciadamente es un mal necesario. Y promovemos la electromovilidad. Que es más limpio. Claro, o sea, bueno. pero nos cuesta lo otro. Entonces, ahí hay un tema como de inconsistencia entre, por una parte, el discurso y lo que hacemos. Y ahí volvemos a lo mismo. Es donde la integración es clave, de manera tal de que podamos equilibrar los discursos y llegar a instalar soluciones donde la primera prioridad siempre va a ser proteger y salvar vidas, la segunda es proteger bienes e infraestructura, la tercera es proteger el medio ambiente y la cuarta es proteger la economía, porque son los cuatro elementos que se ven afectados en cada una de las emergencias, sean hidrometeorológicas o sean de otro tipo, son las cosas que siempre van a estar en la balanza. Pero ahí también tiene que ver con un tema de política pública, de voluntad pública, y ojo, nunca nos olvidemos también de la voluntad ciudadana. Insisto, porque muchas veces te organiza y dice, no queremos antenas, por ejemplo, pero sí queremos señal celular. Es complicado, porque ahí es donde, insisto, quiero volver a lo que conversamos en un inicio. Aquí la información es clave y yo creo que parte de la política pública es informar para educar en estas materias de manera tal de sensibilizar a la comunidad para que comprenda lo que ustedes señalan en términos, por ejemplo, de ciertos proyectos y comprender que hay ciertas cosas que hay que apurarlas precisamente porque esas son prioridades que son clave en la protección y bienestar, y eso implica calidad de vida de nuestras comunidades y sobre todo de las más aisladas. Claro. Ahora, hablando de esto, de la preparación, ¿no?, ante estos temporales que, bueno, el que se viene ahora, después se viene invierno, la Asociación de Municipalidades de Chile sacó una encuesta que se llama Preparados para el invierno 2025, y ahí hay unas cifras que me llamaron mucho la atención y lo encuentro preocupante. En los resultados sale que el 87,2% teme que se repitan los cortes prolongados de electricidad y un 90% considera que las instituciones de nuestro país no están preparadas para enfrentar las emergencias. Quería saber tu visión de esta encuesta porque estamos hablando del 90% que no está confiando en las instituciones ante los desastres naturales. Específicamente, bueno, cortes de luz, falla en telecomunicaciones, inundaciones, aislamiento y olas de frío. Ni siquiera está mencionando incendios, que uno tiene eso como la memoria más reciente, ¿no? Sí. ¿Qué te parece eso? Un 90% es altísimo. Yo creo que desde el punto de vista de nuestra institucionalidad, lamentablemente no se han hecho los cambios necesarios. Una cosa es cambiar la categoría de una ONEMI
y transformarlo en un Senapred. Yo creo que ese es un tema importante. Mucha gente no sabe que en la ONEMI, yo te diría que probablemente el 90% de las personas tenían un contrato precario. Es decir, o eran honorarios o eran contrata, que para decirlo en simple, los podían o despedir en cualquier momento o a fin de año estaban todos nerviosos con si les renovaban el contrato para el próximo año. Un área clave en materia de seguridad pública. No nos olvidemos, tuvimos 137 personas fallecidas Claro. en los incendios forestales hace un par de veranos atrás. O sea, yo no recuerdo que sea muy común que tengamos otro tipo de incidentes de seguridad pública donde tengamos muchas veces incidentes con tantas víctimas masivas. Entonces, ahí hay un tema... El de Viña. El de Viña del Mar, efectivamente. Y por lo tanto tenemos un tema importante en materia de institucionalidad. Desde el punto de vista del modelo de gestión, no se ha cambiado. Sigue siendo la misma forma de administrar las emergencias con las mismas estructuras. Y quiero dar, más allá de la opinión, un dato concreto. Los COGRID, que cada vez la gente los conoce más, que son los comités que se arman, ¿cierto?, cuando viene una emergencia, antiguamente le llamamos COE. Son los comités de operaciones de emergencia. O sea, básicamente... Exactamente, la estructura para administrar la emergencia sigue siendo la misma. No podemos tener resultados diferentes. Y eso la gente lo percibe. Lamentablemente lo percibe a través del daño. Cuando tú manejas mal una emergencia, no solamente estás pagando un costo en vidas, que es muy importante en el momento, también te estás jugando la confianza y la credibilidad y parte importante del manejo de la emergencia que aún no ha ocurrido. Quiero solo agregar que, hablando de Senapred, en esta encuesta revela que solo el 28,8% declaró no conocer o no respondió sobre la labor de Senapred y solo el 2,1% de los encuestados cree que se ha actuado adecuadamente para prevenir una nueva crisis. Yo creo que en ese sentido, sí, yo creo que, a ver, la opinión pública en este sentido es bastante certera. Voy a poner un ejemplo porque, mira, caer a veces en la opinión meramente calificativa sin dar antecedentes. Si los sistemas modernos hace décadas, 5, 6 décadas atrás, organización y entrenamiento comunitario debidamente encadenado con los municipios, uno debería decir cuál es el presupuesto más relevante que debe haber en preparación comunitaria. Obviamente es la organización y el entrenamiento. Esa debería ser la política pública más potente en un sistema de emergencia. Para este año, el presupuesto es de alrededor de 85 millones de pesos para todo el año, para todo el país. Nada. Eso es, como decía mi abuelita, el molido. Hay unas fundaciones que tienen más plata, pues. Sí, exactamente. No es broma. Y bueno, y tú lo has visto en la reconstrucción de Valparaíso, de Viña del Mar, donde básicamente tú tienes indicadores súper objetivos. Por una parte, lo que tiene que ver con Desafío Levantemos Chile, por ejemplo, versus lo que ha hecho el Estado en términos de construcción de vivienda. Entonces, ahí tenemos un tema. Y volvemos a lo mismo, ese encadenamiento entre lo que la comunidad percibe legítimamente y lo que el Estado está haciendo, pareciera que todavía no logra conectarse. Y eso es un elemento fundamental, porque si se pierde la confianza en seguridad pública en general, es sumamente complejo, porque la seguridad es condición, pero también es percepción. Y además, sobre todo cuando aumenta la percepción de inseguridad frente a cualquier tipo de hecho, incluidas las emergencias como las que estamos conversando, se genera un impacto sumamente importante en la calidad de vida, incluso aunque la condición haya mejorado. Es más fácil modificar la condición que la percepción. Y por lo tanto, es muy importante lo que estamos hablando en términos de hacer más trabajo en el territorio, descentralizar. Los sistemas modernos son desde la base hacia arriba. Nosotros seguimos con un sistema que es excesivamente centralizado. El mejor ejemplo es que si nosotros tenemos una emergencia este fin de semana importante en las regiones del sur, o sea, tenemos un impacto importante porque va a haber una emergencia importante, tenemos un impacto en las personas, probablemente lo que vamos a tener es un COGRID, esta organización, a nivel nacional. Y el punto de prensa va a ser a nivel nacional. Yo me pregunto, en un nivel rural, ¿me interesa información que provenga desde Santiago? ¿O a mí me interesa que ojalá esté el delegado presidencial, esté el gobernador, diciéndome qué hago yo en mi territorio? Más aún, que esté el alcalde diciendo. Quiero poner otro ejemplo respecto de la fragmentación. Volver a la emergencia de la avioneta. A mí me impresionó.
A mí me tocó estar. Hace una Sí, semana. a mí me tocó estar en Mucho Gusto y una de las cosas que conversamos con José Antonio Neme y con la Karen fue en un momento dado, estábamos en vivo en ese momento, la cantidad de voceros que pasaron. Sí. O sea, en 10 minutos de despacho contamos por lo menos 5 o 6 personas que eran todas con algún grado de autoridad en esta cadena. Entonces, todo eso va generando confusión y al final la pregunta, yo creo que mucho de esto, si uno le pregunta a esas personas, ¿quién manda en la emergencia? La gente no sabe quién decir, porque mandará el bombero, el oficial de ejército, el oficial de la Fuerza Aérea, Policía. el alcalde, el presidente, el ministro. Ahora, hay zonas donde la tecnología y los medios más avanzados de alerta no llegan nomás, definitivamente. Sí, claro. Y muchas veces son las zonas más expuestas a desastres, ¿no? Porque es mucho más, o sea, es menos probable que en Santiago tengamos un aluvión en la zona céntrica, ¿no? Ha pasado catástrofes terribles como la quebrada Macul, donde se hicieron mejoras, además, las piscinas decantadoras, a que haya inundaciones o remociones en masa en los sectores rurales, ¿no? En borde río, donde hay laderas de cerro, en fin. Y ahí se cumple la labor informativa de la comunidad de la vieja escuela y funciona estupendo. Bomberos con su sirena. Así es. En algunos lugares altoparlantes, fíjate. Me acuerdo que me tocó estar en el momento en que hizo erupción el Chaitén. Nos fuimos antes porque era ya notoria, la columna de humo se veía desde Puerto Montt. Entonces la información que manejábamos era que esto iba a reventar en cualquier momento. Y estábamos ahí. Y se utilizaron los parlantes. La tenencia de Carabineros está al lado de Bomberos. Y no recuerdo si era un poste en Carabineros o de Bomberos que tenía 5 parlantes. De estos antiguos, como unas cornetitas así. Inmediatamente, además de la sirena tradicional, la información da, digamos, con microfonía. Mira, yo quiero contarte una experiencia que es ya bien antigua, hace unos 15 años, porque quienes nos están viendo y escuchando pueden decir, pero ¿cómo están hablando de tanta precariedad? Porque lo antiguo, lo viejo, ¿no? Me tocó... Hay cosas buenas y cosas malas. Sí, Claro. me tocó visitar el Centro de Operaciones de Emergencia del Estado de Virginia, muy cerquita de Washington, D.C. Ajá. Por lo tanto, sabemos que es una zona de alta seguridad. Y me mostraron 3 áreas, que a mí hasta el día de hoy siempre uso este ejemplo para mostrar cómo lo antiguo, lo que entre comillas es antiguo, sigue vigente y es sumamente robusto. Primero, ingreso a la sala donde el gobernador y me dicen, ¿tú has escuchado la historia del teléfono rojo? El teléfono este donde uno llama directamente al presidente de los Estados Unidos. Me dicen, no es rojo, es blanco. Y me muestran el teléfono, donde el gobernador, en caso de una gran emergencia, se levantaba, tomaba una reunión, una sala chiquitita, tomaba el teléfono y se comunicaba con la Casa Blanca. Bueno, dije, qué interesante. Uno ya en ese tiempo empieza a decir, bueno, como en las películas, lo moderno, Claro. ¿te fijas? En otra me dice Millán, mira, si hay una emergencia nuclear, aquí, en este lugar, se aprieta este botón y se activan todas las alarmas automáticas en caso de una emergencia nuclear. ¡Wow! Dije yo. Y el presidente todavía recibe la maleta con el botón Exactamente. de gatillar el arma nuclear. Y después de ese recorrido donde tú vas viendo y tú ya te dice, incluso empiezas a decir, bueno, pero estamos súper lejos, te estoy hablando de 15 años atrás, súper lejos de Chile. Me dice, y abren una puerta y me dicen, pero nunca te olvides de la robustez que tiene que haber. Y entro a una sala y me dicen, mira, estos son puros equipos de radioaficionados. Tenemos un convenio con los radioaficionados del Estado, voluntarios, que cuando tenemos una emergencia, ellos vienen y bajo el entrenamiento, los procedimientos que nosotros hemos establecido, ellos establecen este tipo de comunicación que probablemente termina siempre siendo la más robusta. O sea, cuando se nos cae todo, lo que sí nos queda levantado es este tipo de comunicación. Entonces, ahí es donde la resistencia, resiliencia, robustez, redundancia, etcétera, es clave. Pero también no tenemos que quedarnos solamente con la foto o la imagen más glamorosa de la modernidad y despreciar tecnologías que siguen siendo claves, como por ejemplo, hasta el día de hoy, uno de los elementos que más se insiste en los kits de emergencia a nivel internacional es la radio a pila. Claro, no falla. No falla. ¿Sabes qué? Claro. En el terremoto del 2010 se cortó la ruta 5 Sur a la altura de Río Claro. No se podía pasar. Y no había información. O
Se habían Así caído es. todas las radios, AM, FM, en Chile no había nada. Y lo primero que se me ocurrió fue ir a Carabineros. O sea, yo dije, dale, o sea, en el retén tienen sistemas de banda larga, UHF, y ellos sí deben saber qué pasó, dónde fue todo esto, Claro. cómo está Santiago, cómo está la ruta o alternativa. Llegué a Carabineros a negro. No tenía nada. Se le cayó también la banda UHF. ¿Y sabes cómo logré entender lo que pasaba? En un estacionamiento donde estaban todos los camioneros. Los camioneros tenían de partida todos unas radios a pilas que escuchaban la frecuencia de radio argentina. Ah, mira. Y desde Argentina avisaban la tendalá que estaba acá. Y además había radioaficionados. La mayoría de ellos son transportistas, muchos de ellos. Y yo no sé por qué, por ejemplo, el Parlamento y el Gobierno no hacen como brainstorming, reuniones de tirar ideas. ¿Por qué no le eliminan los impuestos a esa tecnología? Por lo menos. Ya, no le compres la radio, pero que no paguen impuestos. Si una radio UHF buena, con buen alcance, te puede costar 500.000 pesos. Sí, claro. Y sin impuestos te cuesta 300 y tanto. Entonces, son cosas como tan... Yo creo, ¿sabes qué? Yo creo que aquí muchas veces nos quedamos con la foto. Voy a poner un ejemplo. En un momento dado hablamos de la basura y que en estos momentos, cierto, de lluvia es importante, porque se puede transformar en el bloque o establecer el bloqueo de un río, por ejemplo. Muchas veces es mucho mejor aparecer en una fotografía mostrando 50 cámaras en un video wall, en una gran pantalla, que mostrar una estación de trabajo con una persona trabajando con 2 pantallas. Debo decirte que hace muchísimos años, los 911, tú ya no tienes video wall, estos videos grandes. La persona trabaja en una estación de trabajo porque lo que tú tienes son software. ¿A qué voy con esto? A que tú hoy día, todos esos lugares donde la gente deposita basura en las quebradas, etcétera, tú podrías tener una cámara y vía, no inteligencia artificial, vía videoanalítica que debe tener 15 años de aplicación, es el software que está detrás de esa cámara el que al operador alerta. Y lo alerta, es decir, yo no tengo que estar mirando la cámara, sino que el software va a decir, ¿sabe qué? Aquí hay un vehículo descargando basura y me va a lanzar lo que hoy día se llama un pop-up, una alerta en mi pantalla. Hoy día hay muchísimas cosas, pero para la fotografía eso es menos glamoroso que mostrar una fotografía con un montón de pantallas detrás y decir, no, miren todas las cámaras, sin decir que una persona mirando muchas cámaras tiene una capacidad de operación de aproximadamente 15 minutos, porque después de los 15 minutos ya no es capaz de procesar visual y cerebralmente toda esa cantidad de cámaras. Pero ahí voy, yo creo que muchas de las cosas, ¿por qué no volvemos a lo básico? Porque curiosamente yo creo que es poco glamoroso. Entonces, entonces transformamos el SAE y le estamos pidiendo cosas que no es capaz de dar, o segundo, no lo estamos flexibilizando lo suficiente como para abordar esa herramienta con todo lo que nos puede dar. Y yo creo que ahí tenemos un problema. Lo conversamos con el tema de la señal hacia la televisión. Mira, un tema muy simple. Cambiamos el tema en tema de las señales, ¿cierto? Y ingresó la señal digital. ¿Cuántas campañas hemos visto diciéndole a las personas que tienen el cable? Perfecto. ¿Tienen el internet? Perfecto. Pero ¿por qué no hacemos una campaña de decir, ¿sabe que usted puede poner la antena a su televisión y si no le funciona el cable, no tiene el acceso a una plataforma online vía el internet porque se acabó, porque se cortó el internet, manténgase informado por aire porque su antena es compatible y incluso va a estar viendo ya a esta altura televisión digital porque hay señal por aire? Pero no hemos visto ninguna campaña. A mí me ha tocado impresionante, pero conversar con muchas personas en preparación comunitaria y no saben que a su televisor, como respaldo, pueden ponerle una antena y si se quedan sin los otros servicios, están teniendo un tercer servicio adicional. Yo creo que falta mucha información. Vuelvo a lo que señalaba Sabrina respecto de la encuesta y yo creo que pasa que lamentablemente nos falta fortalecer las competencias en nuestro sistema y en nuestros servicios de emergencia, porque probablemente nuestro país es un país que no es normado, no es estándar, no tiene estándares, no tiene normas. Entonces cualquiera puede trabajar en estas instituciones sin rendir cuenta. No estoy hablando de título,
sino que de sus certificaciones de competencias profesionales para poder ejercer una función determinada. Eso obligaría al Estado a preparar a su personal y certificarlo y normarlo respecto de normas y estándares que en el mundo existen hace 40 años. Pero ahí hay resistencia. ¿Pero por qué crees que hay resistencia? Porque uno pensaría que en un país que estamos realmente no... Todas las emergencias climáticas que se nos pueden ocurrir, o sea, incendio, tsunami, estamos hablando, bueno, varias cosas que nos pasan, ¿no? Los movimientos telúricos. ¿Por qué falta entonces? Uno pensaría que un país así, expuesto a tantas cosas, estaría... Mira, voy a desclasificar algo, ya ha pasado algún tiempo, pero con Gonzalo hemos estado juntos en algunas cosas respecto al 911. Y te voy a dar un ejemplo, pero real, ya no solamente una opinión. El año 2009, la presidenta Bachelet estaba impulsando la creación de un número único. Era el 112 y se iba a hacer el piloto en Talca, ¿ya? Me tocó intervenir o mediar porque había una persona, una institución pública que asistía a las reuniones convocadas por el Ministerio del Interior que se resistía a un número único. Y me tocó mediar y yo conversé con la persona y su argumento era que aquí iban a entrar, si se instalaba un número único, iban a entrar todas las llamadas. Yo le dije, pero si eso es lo que queremos, no queremos que queden llamadas sin entrar al sistema de emergencia. Y me decía, es que si entran todas las llamadas, se van a saber todas las llamadas que entran y vamos a tener que responder a todas las llamadas. Y no tenemos logística suficiente para responder a todas las llamadas. Yo le dije, pero ese es tu mejor escenario, porque si se implementa este sistema, tú vas a tener que decir, para yo responder a todas las llamadas, necesito tan cantidad de vehículos. Y la verdad es que el Estado va a tener que proveerte de esos vehículos. Simplemente no había caso. Hay resistencias tan absurdas y tan humanas como esas, y tan concretas. Estoy hablando de un tema de una persona que iba al Ministerio del Interior en un proyecto de una presidenta de la República, y que yo te aseguro que eso se repite, las resistencias, algunas muy manifiestas, otras muy ocultas. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes básicamente estas normas, estableces estándar y tú tienes la obligación de rendir cuentas sobre la base de ese estándar. En diciembre me tocó estar en un centro de comando y control en Estados Unidos y yo lo primero que hago es que le pregunto, 911, le pregunto a la persona, ¿cuál es el estándar de tiempo de espera desde el momento en que yo marco 911 hasta que ustedes responden? Yo hago esa misma pregunta en Chile a cualquier institución y esa institución, las personas que están ahí probablemente se sienten agredidas. Claro. Porque dirían, ¿por qué me vienes a preguntar eso? Allá, al segundo, me dijo, mira, nuestro estándar es de 10 segundos. A los 10 segundos se pone rojo la señal. Un cronómetro se pone en rojo y se lanza una alerta. 10 segundos de espera desde el momento en que tú marcas 911. Me dijo, pero nuestro promedio es de 6 segundos aproximadamente de espera. Y el mejor promedio que hemos logrado en los últimos meses es de 2 segundos de espera desde el momento en que la persona marca 911. Esa persona no se sintió ni presionada, ni expuesta. Era parte de su naturaleza porque ella tiene que rendir cuenta por un estándar que le impone el Estado. Nuestro Estado se resiste a poner estándares. Tú tienes más promesa de servicio en una compra online de lo que tienes promesa de servicio en nuestro Estado en términos de tiempos de respuesta. Y eso es sumamente complicado, porque esa resistencia requiere de voluntad política. No es un tema técnico, requiere de voluntad política para poder generar el cambio, como en cualquier organización. Claro. Y una debida priorización de qué es más relevante y qué es menos relevante en términos de la gestión del Estado, y esto Estado más allá de los gobiernos del Estado. Michelle Deler, como siempre, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a usted y a quienes nos están viendo. Todavía tienen una ventana de tiempo para prepararse, para limpiar las canaletas, para firmar, y quizá una recomendación, sobre todo en aquellas zonas donde va a llover más. Nunca se olvide que si usted no ve el pavimento, cruce por otro lado. Aquellos que conducen, por favor, corresponsabilidad, solidaridad en términos de reducir la velocidad para no mojar a las personas, para no mojar, obviamente, inundar las casas
y por lo tanto ahí nunca nos olvidemos de este encadenamiento y la corresponsabilidad social que todos tenemos en esta materia, porque el Estado no lo hace todo. Claro. Las instituciones de gobierno no hacen todo, nosotros tenemos un rol que cumplir cada uno. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Que Gracias, estés muy Michelle. bien. Ahora, 15 minutos quedan para las 11 de la mañana. Qué Tenemos rápido. que ir ha pasado rápido la mañana. Sí. ¿no?